yo quiero hoy empezar a compartirle este tema. Si usted no vino la semana pasada, le animo a que consiga el mensaje, le va a bendecir mucho. Y yo quiero continuar, he estado compartiendo diferentes temas con respecto a lo que es la alabanza, con respecto a lo que es esta parte, ¿verdad? Esta parte de esos sacrificios espirituales, esto que nosotros necesitamos aprender y saber, así como la oración es importante, también el tener una idea clara y un concepto claro con respecto a lo que es la alabanza, con respecto a lo que es la oración, la intercesión, el ayuno, diferentes cosas, ¿verdad? Todo esto va a llevarnos a poder ejercer mejor la función que Dios nos ha dado como sacerdotes de nuestro Dios. Hoy el tema de este mensaje es alabanza o la alabanza, un arma espiritual. Y yo quiero empezar, así es que por favor apague su celular, dile a la persona que está a tu lado, apaga tu celular y abre tu Biblia. Sí, para que nada le distraiga. Es importante que estemos enfocados, es importante que pongamos la atención y el respeto debido a la palabra de Dios y podamos recibir lo que Dios quiere darnos. Bueno, muy bien, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Te pido que hoy hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tu Santo Espíritu venga hoy a sellar esta reunión, Señor. Ven en medio de nosotros, Señor, habla a tu pueblo, toca a cada uno de tus hijos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, nos disponemos para lo que tú quieres hacer, hacemos a un lado distracciones, cualquier cosa que nos quiera robar hoy, lo que tú quieres hacer a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el Nuevo Testamento nos enseña que el cristiano se encuentra en una lucha espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, estás en una lucha espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta, mas cuando la batalla arrecia, entonces es que empezamos a pensar, pues creo que hay aquí algo que es más allá que algo natural, ¿sí? Siempre el creyente, desde el momento en que usted se convierte en un creyente verdadero, en ese momento, ¿verdad? Usted es un enemigo del diablo. Antes era amigo, antes andaban juntos, andábamos juntos, andábamos en los mismos asuntos. Pero en el momento en el que fuimos rescatados de las tinieblas, de donde el enemigo nos tenía, porque nos tenía esclavizados, nos tenía oprimidos, ¿verdad? A partir de ese momento nosotros nos convertimos en enemigos de Satanás. Y mientras más avanza, mientras más va ahí, si usted está sirviendo, de alguna manera la lucha parece que es un tanto más fuerte, ¿sí? Aún como un líder espiritual. Pero lo importante es, ¿verdad? Aunque la Biblia habla que tenemos una lucha contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes o lo que es en esta atmósfera, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Insiste al cristiano en que se vista de la armadura espiritual para poder resistir todos los ataques del enemigo. Esto lo puede leer después, está en Efesios 6 del 10 al 18, no vamos a ir ahí, pero ahí está donde la Escritura habla de que estamos en una lucha, que tenemos que ser conscientes de ello. Ahora, también muchas veces ha habido un desequilibrio en este sentido y hay creyentes que ven demonios hasta en la sopa. Hay creyentes que a todo está endemoniado y todo, ¿verdad? Es el diablo ahí. Y todo el tiempo se sienten como que el diablo los está agarrando de trapeador. Aunque sí el enemigo quiere hacer esto, la Biblia nos habla, ¿verdad?, que Dios nos ha dado la victoria. La posición que tenemos como hijos de Dios es una posición de victoria. La Biblia nos muestra que debido a que Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios, nosotros nos hemos identificado con su muerte, también con su resurrección, y también dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales.
Entonces la posición que Dios nos ha dado es de victoria. Pero eso no implica que no tengamos que pelear, eso no implica que no haya una lucha contra nosotros. La mayor lucha del enemigo, la estrategia más grande que el enemigo ocupa es la mentira. Y muchas veces, o la mentira o la ignorancia, ¿verdad? Cuando desconocemos lo que Dios ha dicho, el enemigo toma ventaja. Cuando creemos a sus mentiras en lugar de creer a lo que Dios ha dicho, el enemigo toma ventaja sobre nosotros. Entonces es importante que usted se esfuerce en conocer a Dios, en conocer su palabra, en tomar las armas que Dios le ha dado. La Biblia nos muestra que tenemos una armadura, no voy a entrar en él, pero esa armadura es para defendernos de los ataques del enemigo. Y la palabra nos habla, por ejemplo, la misma palabra de Dios es una espada de dos filos, que es la única arma ofensiva contra el enemigo. La Biblia nos muestra que el nombre de Jesús también es, ¿verdad? Podemos nosotros tomarlo. Y la Escritura habla que los demonios tiemblan cuando oyen el nombre de Jesús. Pero también nosotros a través de la Biblia, por ejemplo, nos enseña diferentes victorias espirituales a través de diferentes formas. Por ejemplo, a través del ayuno. Hay momentos donde Dios nos lleva a ayunar, hay momentos donde Dios nos lleva a interceder, hay momentos donde Dios nos lleva a confesar la palabra de Dios. Pero también hay momentos donde a través de la alabanza, a través de estar alabando y adorando a nuestro Dios, es que nosotros hacemos una lucha espiritual y Dios nos da la victoria. Necesitamos oír y estar en una relación con el Señor, estar oyendo claramente. Y yo hoy quiero hablarle acerca de la alabanza como un arma espiritual. No es la única, pero es un arma importante. Así como hay momentos que Dios nos dice a través de ayuno y combinado siempre va con oración. Hay momentos que Dios nos lleva a hacer una guerra en intercesión fuerte. Hay momentos que Dios nos lleva a confesar la palabra con fe y de esta manera. Pero también hay momentos, en la Biblia nos muestra de cómo Dios llevó a su pueblo a alabar y adorar su nombre. Y mientras ellos alababan y adoraban su nombre, Dios ejecutaba a sus enemigos. Entonces yo quiero hoy enseñarle con respecto a esto, ¿cuál es la base bíblica de esta lucha? ¿Cuál es la base bíblica? Porque tal vez usted dirá, y bueno, ¿eso de dónde lo sacaste? La palabra nos muestra en el libro de Éxodo, de diferentes maneras. Vamos a ver desde Éxodo en adelante, nos da en varias ocasiones varias maneras de cómo Dios se movió a través de la alabanza y la adoración. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 15, ahorita usted vaya ahí, pero la Biblia nos muestra una escena donde el pueblo de Dios acaba de cruzar el mar muerto, ¿verdad? El mar rojo, acaba de cruzar el mar. Sus enemigos venían atrás, los que eran los egipcios. Usted sabe, la Biblia nos muestra en el capítulo 12 cómo el pueblo de Dios salió de Egipto sin pelear, con sus manos llenas. Salieron hacia la tierra que Dios les daba. Faraón dijo, bueno, pues vayan, ya no me queda de otra. Todos los primogénitos habían muerto, pero un poco adelante él se arrepintió y salió con todos sus enemigos en contra del pueblo de Dios. Así es que el pueblo de Dios llega frente al mar, sus enemigos están atrás, Dios abre el mar, el pueblo de Dios pasa por el mar, se abre el mar, pasa por tierra seca. Y cuando el pueblo de Dios hubo pasado, también dice la Escritura que sus enemigos entraron. Pero la Escritura nos muestra que las aguas se cerraron y sus enemigos se ahogaron. Sí, el Señor hizo lo que Él deseaba hacer, ¿verdad? Y la Escritura nos muestra que el pueblo está al otro lado. Dígalo conmigo, al otro lado. Había visto cómo los enemigos de Dios habían sido muertos. Ahora, cuando me hablo acerca de los enemigos de Dios, cuando hablo acerca de sus enemigos, no me refiero a gente, ¿sí? No sé que usted vaya a llegar a matar a sus vecinos o algo así, ¿no?
No se trata de esto, me refiero a enemigos espirituales. Me refiero a esos enemigos espirituales que muchas veces están ahí en nuestras vidas, que están tratando de oprimirnos, esa pobreza, esa mentira, esa enfermedad, tantas cosas. Usted de alguna manera puede identificar qué es lo que está como un enemigo en su vida. Y entonces el pueblo de Dios había visto una gran victoria. Y la Biblia nos dice en Éxodo 15, verso número 1, dice: entonces cantó Moisés, dígalo conmigo, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, y ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová, dígalo conmigo, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿Le suena un cántico de victoria? ¿Le suena un cántico de alabanza en el que el pueblo de Dios había tenido una revelación? Los nombres de Dios van ligados a la naturaleza de Dios. Y en ese momento, así como Abraham conoció a Dios como Dios proveedor, ellos estaban conociendo al Señor como varón de guerra. Así como el pueblo de Dios no tuvo que pelear para salir de Egipto, así también no tuvieron que pelear contra los egipcios, sino la Biblia habla que Dios peleó por ellos. Ahora, hay momentos donde el pueblo de Dios tuvo que pelear, pero hay otros momentos donde Dios no los llevó a pelear, sino a alabarle, adorarle y esperar que Dios ejecutara a sus enemigos. ¿Sí me está oyendo? Entonces, en esta porción de la Escritura, el pueblo de Dios tuvo una revelación que Jehová, que nuestro Dios es varón de guerra, que su nombre es varón de guerra, que ellos estaban viendo al gran estratega militar ejecutar venganza contra los enemigos de Dios, contra los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es la gran bendición? Es que somos su pueblo. Y como su pueblo tenemos, ¿verdad?, al varón de guerra, al gran comandante del ejército que pelea por nosotros. Si somos creyentes, si hemos creído en Él y estamos caminando con Él, la Biblia nos habla acerca de esto. Entonces el pueblo empezó a entender que Dios era el que les daba la victoria, y empezaron a alabarle, empezaron a exaltarle, empezaron a darle gloria y honra. Pero no solamente en el libro de Éxodo, por ejemplo, el libro de Josué nos habla, y también Josué tuvo una revelación semejante. La Biblia nos dice que cuando estaban listos para dirigir a Israel a la entrada de Canaán, para la conquista de Jericó, la Biblia nos dice en Josué 5, versos del 13 y 14, ya lo pueden poner ahí, por favor. Dice la Escritura: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe, léalo conmigo, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Cuando ellos estaban listos, estaban preparándose para la guerra, Josué tiene una revelación de un hombre, un príncipe de los ejércitos de Jehová que estaba con la espada desenvainada. Si usted ve en la Escritura, cuando el pueblo de Dios entró a Jericó, ¿tuvo que pelear? No. ¿Quién peleó por ellos? El príncipe del ejército de Jehová. Dice que estaba con espada desenvainada. Le pregunta: ¿eres de los nuestros o de ellos? Y le dice: pues ni de ellos ni de ustedes, ustedes son míos.
pero yo no soy de ustedes en un sentido, si lo está diciendo, ustedes me pertenecen, pero dice, he venido a pelear por ustedes. Y por eso es que se postra, le adora, y él descansa diciendo que el príncipe del ejército de Jehová estaba peleando, estaba con espada desenvainada. Y fue tremendo lo que sucedió. Si usted va al libro de Josué, abra su Biblia rápidamente, al libro de Josué, capítulo número 6. La Biblia nos dice rápidamente, ¿verdad? Rápidamente, la Biblia nos dice ahora Jericó estaba cerrada, dice bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. ¿Alguna vez has sentido que alguna situación está pero bien amarrada, bien cerrada? Nada pasa, nada parece suceder, todo está que dices, no, nada se mueve, hay una fortaleza ahí que no dejaba avanzar, que no les dejaba hacer nada. Y la Biblia nos dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice, rodearéis pues la ciudad y todos los hombres de guerra, dígalo conmigo, los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos, ¿verdad? Dice de carnero delante del arca. El arca era la presencia del Señor. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigase el sonido de la bocina, todo el pueblo, dígalo conmigo, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho y hacia adelante. Aquí la palabra nos muestra que Josué, ¿verdad?, está dirigiendo al pueblo. Vemos ahí que Dios les da una estrategia. Vemos ahí que algo sucede. El Señor viene sobre ellos, ¿verdad?, y les da una instrucción y les muestra todo lo que ellos tenían que hacer. Primero les dice que guardaran silencio. Dile a la persona que está a tu lado, shh. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces cuando estamos en medio de una lucha tendemos a hablar, y hablamos normalmente equivocadamente. Empezamos a quejarnos, empezamos a renegar, empezamos a hablar cosas que no convienen. Entonces el Señor primero les llevó a guardar silencio durante 7 días. Al 7º día la Biblia nos dice que entonces, después que hubieron rodeado la ciudad, después que iban llevando el arca, que iban los sacerdotes tocando bocina, que iban los cantores, que iban alabando y que iban adorando el nombre del Señor, entonces les dijo, ahora griten. Y entonces gritaron. Y la Biblia nos dice que esto sucedió, dice el verso 20, que Josué 6:20, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Dígalo conmigo, el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Lea usted después esta escritura, pero está tremenda esta historia. El pueblo de Dios no tuvo que pelear, solo tuvo que oír a Dios, recibir la instrucción que Dios les decía. Dios les dijo primero que guardaran silencio, y luego otro momento que les dijo que gritaran. No eran nada más gritos. Estaba leyendo algunos científicos estaban tratando de explicar esto, diciendo que el pueblo de Dios gritó de tal manera y con tales frecuencias que entonces el muro se derrumbó. Yo les invito a esos científicos que griten a ver si se derrumba, aunque sea un poste, ¿verdad? Pero estaban tratando de explicar algo que solamente tiene una explicación sobrenatural. Y esto era que cuando el pueblo de Dios alaba, adora al Señor, cuando le exalta, entonces Dios actúa a su favor. Entonces Dios hace lo que Él ha dicho, ¿verdad? Y respalda a su pueblo, respalda a sus hijos.
Ahora yo le pregunto, ¿está usted pasando por alguna lucha espiritual? Tal vez diga, dime cuándo no. Pero en un sentido, hay diferentes situaciones donde a veces esta es más fuerte que otros, pero Dios siempre nos da la victoria. Tenemos que entender que el pueblo de Dios es un pueblo que vive en la victoria de Dios. Eso no implica que no tenga luchas, sino que Dios nos da la victoria. Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos da otra porción de la escritura. Nos habla acerca de un rey llamado Josafat. Estoy entrando rápido, pero usted puede leer con calma estas porciones de la escritura. La Biblia nos dice acerca de este rey llamado Josafat, cuando los edomitas atacaban a Judá, y Josafat convocó a todo Judá al templo a orar. Le llamó a todos y les dijo que era necesario que oraran y que clamaran al Señor para que Dios les diera dirección. La Biblia nos muestra que Dios les dio dirección a través de un hombre llamado Jaziel, ¿verdad? Y dice la escritura ahí que el Señor les habló. Eran diferentes, era Josué ahí, perdón, era Josafat y diferentes ahí líderes, hombres de Dios. Y la Biblia dice que uno de esos levitas, ¿verdad?, llamado Jaziel, dice ahí que sobre él vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, dice el verso 14. Y dice el verso 15 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, ¿sí? Dice ahí, les dice, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Jehová, sino de Dios. A ver, dile a la persona que está a tu lado, escucha, dile, no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. No es suya la guerra, sino de Dios. Esos enemigos que están viniendo en contra suya no son sus enemigos principalmente, son enemigos de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice, Dios les da una palabra y les dice: no teman, porque el Señor es el que pelea por ustedes. Sí, y dice ahí, dice el verso 17, dice: paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, dice ahí el verso 17. Y luego dice el verso 19: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré, dice ahí el verso 19, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. La Biblia nos muestra que Dios le dio una estrategia a este hombre junto con los que estaban ahí. Y él dijo, la estrategia es que los cantores van primero y luego los guerreros. Ahora, ¿cuántos saben que eso casi era un suicidio de manera natural? Era como que no los querían y los mandan primero, ¿no? Pero no era eso, sino porque el Señor les había mostrado que no iban a ganar esa guerra peleando con sus armas o con esas armas que todos pensaban, con esos hombres de guerra, sino ellos iban a ganar sus armas, ellos iban a ganar esa pelea de una manera diferente, alabando y adorando al Señor. Ahora, cuando habla acerca de los cantores, no se refiere solamente a un grupo nada más, no se refiere nada más a los que están aquí al frente en la plataforma, sino se refiere a todos nosotros. Dígalo conmigo, se refiere a todos nosotros. ¿Sí? Se refiere a cada uno de nosotros que en el nuevo pacto estamos ministrando al Señor y Dios oye nuestra alabanza, y mientras nosotros alabamos y adoramos el nombre del Señor, Él hace lo que Él ha prometido. Dice ahí en el verso 20: creed a Dios y creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y luego dice el verso 21, y habido consejo con el pueblo, dice, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía, dice, la gente armada, que decía y que dijesen, léalo conmigo, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esto era lo que cantaban. Esto era lo que cantaban. Y la Biblia nos muestra de cómo Dios hizo cosas tremendas. Tremendo era lo que estaban cantando. La Biblia nos muestra ahí en el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y de Seir, dice, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entre ellos se mataron. Ellos no tuvieron más que estar alabando y estar adorando al Señor. Mientras ellos cantaban a Dios, Dios peleaba por ellos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban glorificando a Dios. Estaban diciéndole, Señor, tu misericordia es para siempre. Ahora, algo muy interesante, escúcheme por favor. Ellos no estaban cantando que caiga fuego del cielo sobre mis enemigos, ¿eh? A algunos discípulos se les ocurrió esa nueva letra para la canción, ¿no? A lo mejor usted ha tenido algunas veces ganas de cantar esto, pero no cantaban eso, no cantaban, Señor, degolla a nuestros enemigos. No cantaban eso, ni pedían la ira de Dios sobre los paganos. Muchas veces hay mucha lucha espiritual que se distrae en cuanto a reprender al enemigo. No digo que no debamos hacerlo, pero a veces hay demasiado en ello, y muchas veces puede hablarse más de Satanás que de Dios. Y Satanás no es ni rival para Dios. ¿Me está oyendo? Ahora, el pueblo de Dios no recomendaba a Dios la estrategia de combate. El pueblo de Dios no le decía, mira, Señor, yo te aconsejo que le hagas así. Se ha oído, ¿verdad? Gente que luego ora y le dice, mira, Señor, lo que tienes que hacer es esto. A lo mejor usted lo vio en el espejo esta mañana. Y le dijo, Señor, mira, tú no sabes, yo sí sé. Y creo que esto es lo que tienes que hacer en esta situación. ¿Qué hacían? Glorificaban a Dios. Le daban a Dios la alabanza, la gloria, y le decían, tu misericordia es para siempre, Señor. En otras palabras, ellos sabían que el gran estratega militar sabía lo que él podía hacer. Él es Dios. Así es que en lugar de andarle dando consejos a Dios, mejor alabe, adore el nombre del Señor y deje que Él haga lo que Él sabe hacer. Tampoco cantaron maldiciones a sus enemigos, sino alababan al nombre del Señor. En esencia decían, Señor, reconocemos que tú eres el Dios omnipotente y que has prometido pelear por nosotros hoy. Te agradecemos y alabamos por la victoria y regocijándonos en lo que sabemos que ya has determinado hacer a nuestro favor. Ahora, algo importante, ellos tenían una palabra. Dios había hablado y les había dado instrucción que era de esta manera. Entonces ellos podían entender esto. La lucha por medio de la alabanza no dicta a Dios lo que debe de hacer, sino que le alaba por la sabiduría y el poder, reconociendo que Él es capaz de resolver el problema de la mejor manera posible. ¿Él es capaz de resolver su problema? Entonces confía en lo que Dios va a hacer. Mientras la alaba, mientras la adora. El enfoque, escúcheme bien, no estaba en la batalla ni en el enemigo, sino en Dios. Repito, el enfoque no estaba ni en la batalla ni en el enemigo, sino en Dios. Nunca debemos de desenfocarnos, nuestro enfoque está en Dios.
Aún en medio de una lucha espiritual, nuestro enfoque está en lo que Dios va a hacer, no lo que creemos que el enemigo puede hacer. A veces decimos, Señor, mira, si no te has dado cuenta lo que el enemigo está haciendo. Y necesitamos entender esto. Y esto lo encuentra por toda la Biblia. Hechos también con Pablo y Silas. La Biblia nos muestra de cómo ellos estaban en la cárcel de Filipos. Ellos estaban ahí encerrados, habían sido golpeados, habían sido maltratados, estaban con grilletes en sus manos, sus pies en el cepo, era el lugar, era como el drenaje. Estaban ahí en una condición tremenda. Y en medio de ello ellos no empezaron a orar que cayera fuego del cielo sobre el carcelero. Porque tal vez el Señor hubiera respondido así, pero no es así. Sino lo que ellos empezaron a hacer, alabar y adorar el nombre del Señor. Dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Medianoche creo que es el tiempo más oscuro. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Otros los oían. O sea que no estaban nada más así como que murmurando. Cantaban al Señor con todo su corazón. Y fíjese, ni siquiera clamaban porque Dios los liberara. No clamaban por eso, ni reprendían a los demonios de todos los que estaban ahí, sino alababan. Y la Biblia dice en el 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hasta le tenían que decir, bájenle de volumen porque ahora ya me liberaron a todos, ¿verdad? Nada más eran dos y todos se liberaron, ¿verdad? Qué tremendo. Y bueno, Dios opera porque no era hora para matar al carcelero y a todos. Si usted ve, el carcelero y su familia de Filipos fueron tocados por el poder de Dios, fueron salvados. Cuando la Biblia habla de ejecutar a nuestros enemigos, está hablando de romper con todo poder demoníaco para que la gente pueda huir a Dios y puedan ver el poder de Dios y puedan entregar sus vidas al Señor Jesús. Se convierte en salvación, se convierte en gente que viene a los pies del Señor. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Jueces, y nos habla acerca de un hombre llamado Gedeón, que va, él es el comandante del ejército, que tenía un ejército de 32,000 hombres. Pero el Señor les dice, no, mira, son muchos. Dice el verso 2, Jueces 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Eran muchos y el Señor les iba a decir, de seguro estos me van a robar la gloria. De seguro estos van a acabar diciendo, como éramos muchos y como éramos todos unos picudos para la guerra, entonces el Señor nos dio a nuestros enemigos. Pero el Señor les dice, ¿verdad? Al día siguiente le da la instrucción a Gedeón les dice, diles que todos los que tengan 5 poderosas razones para regresar, que se regresen. Y se regresan 22,000. Eran una bola de cobardes. Pero todavía quedaban 10,000 más. El Señor dice, son muchos todavía. Y por medio de una instrucción que Dios les da, yendo a ese río, ¿verdad? Y le da una instrucción y escoge de alguna manera a 300 personas. Dice, con estos tengo. Y con esos 300, ¿verdad? Dios le da instrucción a Gedeón y llega con ellos, con esos 300. Imagínense esos 300 cómo estaban. Dice, ¿cómo están? Con fe. Ya no tanta, pero bueno, a lo mejor sea un sacrificio, a lo mejor eran 300 mártires, pensaban, pero dice, pues ya ni modo. Pero estaban listos ahí, el Señor les da la instrucción. Gedeón les dice, la estrategia es esta, y ellos estaban atentos diciendo, ahora sí nos va a dar una super estrategia.
Y la estrategia era tocar trompetas, 300 trompetas, 300 tinajas y 300 antorchas. Y van a hacer esto, van a tocar trompetas, van a romper esas tinajas y van a levantar esas antorchas y gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Y si usted lee esta historia, la Biblia dice que ellos mismos, los enemigos de Dios, ellos mismos se mataron entre ellos. Dice el verso 20, y los 3 escuadrones, dice, tocaron la trompeta y quebraron los cántaros, 7:20, y dice, y quebrando los cántaros, dice, tomaron en la mano izquierda las teas, que eran esas lámparas con antorchas, y dice, y a la derecha las trompetas que tocaban y gritando por la espada de Jehová y de Gedeón. Y la respuesta fue que el ejército madianita se destruyó por completo. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban alabando y estaban dando gloria al Señor. Amén. Salmos 149, verso 5 en adelante. Dice la Escritura: regocíguense los santos por su gloria. Y dice, y canten aún sobre sus camas, y exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza contra las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Que esta porción de la Escritura primero dice regocíjense y canten, pero luego dice exalten, el verso 6. Díganlo conmigo, niveles de alabanza. Hay momentos en que estamos cantando, estamos regocijándonos, pero hay otros momentos donde estamos exaltando el nombre del Señor. ¿Sí me está oyendo? Hay momentos que cantamos y hay momentos que exaltamos. Y eso no significa solamente que suba el tono, sino que en sí sube el tono de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Y la Biblia dice, como es en el cielo, así en la tierra, nos unimos con los coros celestiales a cantar al Señor. Y mientras le alabamos, mientras exaltan a Dios con sus gargantas. Y la Biblia dice, y espada de 2 filos en sus manos. ¿A qué se referirá la espada de 2 filos en sus manos? A la palabra de Dios. Mientras cantan y exaltan al Señor, mientras tienen la espada de 2 filos en sus manos, mientras están teniendo una fuerte alabanza y adoración, mientras está viendo una alabanza, una exaltación al Señor, y también va en combinación con la palabra de Dios. Dígalo conmigo, alabanza y predicación. Les estaba diciendo que estas 2 cosas iban a ser esenciales, nos dice el libro de los Salmos. Cuando hay una buena alabanza, y no me refiero profesional, aunque tiene que ser bien, no me refiero nada más a algo ahí muy bonito, sino que la gente sabe alabar y adorar al Señor y sabe tener la espada de 2 filos en sus manos, sabe tener la palabra, sabe escucharla, sabe recibirla, sabe escucharla con fe. ¿Qué sucede? ¿Quieres saber qué sucede? Verso 7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. ¿Qué sucede mientras le alabamos y escuchamos la palabra de Dios? Dios ejecuta venganza contra nuestros enemigos, sus enemigos. Repito, no me refiero a gente, me refiero a todos esos poderes demoníacos que están tratando de oprimir. Me refiero a todo aquello, hechicería, brujería, adulterio, fornicación, todo lo que, cualquier enemigo que esté viniendo a su vida.
desánimo, depresión. No sé, usted sabe qué enemigo es, y si no lo sabe, necesita inmediatamente identificar. Y ese enemigo no es su jefe, no es su suegra. Un enemigo espiritual. Dice, para aprisionar a sus reyes con grillos, para ejecutar en ellos el juicio decretado. 3 cosas nos dice: regocíjense, canten y exalten el nombre del Señor. Porque mientras nos regocijamos por ser miembros de la familia de Dios, mientras cantamos la palabra, mientras recibimos la palabra, mientras exaltamos el nombre del Señor, oyendo la palabra, lo que Dios nos ha dicho, la Escritura habla entonces que viene esa victoria, viene esa victoria en nuestras vidas. Es muy importante. Isaías 30:32 dice: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, dice, será con panderos, dígalo conmigo, con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Hay una guerra que es con panderos. En ese sentido, panderos y arpas se refiere a alabanza, se refiere a adoración. No son nada más cánticos, sino es un tiempo, ¿verdad?, donde estamos creyendo y el poder de Dios se mueve. Isaías 31, verso 4, al final del verso dice: así Jehová de los ejércitos descenderá para pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Cuál era el monte de Sión? ¿Cuál era el collado? Era un monte de adoración. Cuando alguien quería ofrecer alabanza, adoración, sacrificios al Señor, iba al monte de Sión. El monte de Sión significa ese tiempo. De verdad, Sión son las alabanzas y la exaltación del pueblo de Dios. Y dice la Escritura que mientras está su pueblo en Sión, está su pueblo en sus collados, Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre ese monte. Isaías 66:6 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. ¿A cuál alboroto se refiere? Al que arma la iglesia. No cuando estamos platicando, ¿verdad? ¿Ha visto en un café cómo habla la gente, ¿verdad? Y si hay muchas mujeres más, ¿verdad? Dice: voz de alboroto en la ciudad, voz del templo. El alboroto, el ruido en el templo es la alabanza, la exaltación, la adoración, el sonido de alabanza. La Escritura nos muestra acerca de esto. Ahora, algo importante: ¿qué papel determina la fe? ¿Cómo opera la fe en medio de todo esto? La fe desempeña un papel estratégico en la lucha por medio de la alabanza. Porque por la fe el creyente dice: Señor, canto esta alabanza para que obres en esta situación. Por fe hago que mi alabanza ascienda a los lugares celestiales para hacer la lucha espiritual. ¿Sí me está oyendo? Siempre la fe es un papel determinante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un creyente, básicamente, para definirlo, es alguien que tiene fe. Un cristiano es alguien que tiene fe en Cristo, en lo que Dios ha dicho, en lo que su palabra ha dicho. Entonces, si oímos con atención, si la espada de 2 filos está en nuestras manos, cerca de nosotros, y estamos oyendo lo que Dios está diciendo, entonces podemos poner fe a lo que Dios está diciendo y ver una respuesta. Ver una respuesta en medio de la situación. Ahora, es muy importante que oigamos a Dios.
Es muy importante la guianza divina, es muy importante escuchar lo que Dios quiere hacer, porque hay momentos que Dios nos lleva a hacer la lucha por medio del ayuno, por medio de la oración. La Biblia nos muestra, por ejemplo, acerca de Daniel, que 21 días estuvo orando, ayunando, y la Biblia nos muestra que Dios le dio la victoria de esa manera. Usted encontrará momentos donde Dios llevó a su pueblo a orar y ayunar, a interceder, momentos donde les llevó a declarar la palabra de Dios con fe. Pero también hay momentos donde Dios nos lleva a alabar y adorar su nombre. La clave está en oír a Dios. ¿Me está oyendo? La clave está en oír a Dios. Hay momentos para pelear. Hubo momentos donde el pueblo de Dios tuvo que tomar sus armas y pelear, pero hubo muchos otros tantos donde ellos no pelearon. Dios peleó por ellos. Y aunque su pueblo peleó, escúcheme bien, realmente Dios peleó por ellos. Entonces Él siempre está ahí. Solo necesitamos oír. Ahora, la preparación para la guerra. Dígalo conmigo, hay que estar preparados. Sí, los creyentes deben prepararse en este tipo de lucha, porque si no están preparados para la batalla, entonces Dios no les dará la comisión. Jeremías 12, verso número 5. Jeremías 12, verso número 5. Dice: si corriste con los de a pie y te cansaron. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Dice: ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué significa? ¿A qué habla este verso con respecto al campo de la alabanza? Si te cuesta alabar a Dios cuando todo está bien, ¿de dónde tomarás fuerza cuando las cosas se pongan difíciles para alabar y adorar al Señor? ¿Sí me está oyendo? Si no se ejercita en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, y si no es usted una persona que sabe alabar y adorar al Señor en buenos tiempos, en tiempos de paz, ¿cómo lo hará cuando las cosas se pongan difíciles? Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entienda, por favor, que Dios nos ha mandado, nos ha llamado a alabarle y adorarle. Y es un tiempo específico donde usted no viene a ver cómo los demás alaban. Usted no viene de espectador, no venga de espectador, somos participantes. Y es importante que cada uno estemos entendiendo lo que esto significa, para que entonces el Señor ejecute venganza contra sus enemigos, que también son nuestros enemigos. Termino con esto. Si quieren pasar los de la alabanza, y vamos a tener ahorita un momento para alabar y adorar el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5, verso número 1. La Biblia nos dice, nada más déjeme que escuche el contexto. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios había perdido el arca por falta de un sacerdocio correcto, íntegro. Los hijos de Elí habían perdido el arca, y los filisteos habían tomado el arca, habían capturado el arca. Los tenían oprimidos. El arca significaba la presencia del Señor. Ya no la tenían ellos. Y dice en este punto: y cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, dice, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dígalo conmigo, Dagón. ¿Quién era Dagón? Dagón era un dios de los filisteos.
Estaba yo leyendo que decían que era como el padre de Baal. Los filisteos eran gente que decían, ¿verdad? Si sale un dios de moda, nos lo jalamos, ¿verdad? Chance y nos ayude. Entonces ellos dijeron, tenemos el arca de Dios, de seguro que nos va a ir bien. Y la metieron ahí a ese lugar, a ese templo, y la metieron ahí junto a Dagón, dice la escritura. Y dice, la pusieron junto a Dagón. Y cuando y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Dígalo conmigo, wow. ¿Qué pasó? Hasta Dagón sabía que Dios es Dios, el único Dios verdadero. Ellos no lo querían saber. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Dice, y tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. Y dice el verso 4, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, dice, y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Dice, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Qué tremendo, ¿no? Porque no solamente se cayó, ahora sí que le fue muy mal. Nuestro Dios es Dios, el único Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor, es el único Dios. Y no hay nada ni nadie que se compare a Él. En ese tiempo la gente oía de Dagón y tenían miedo, pero no sabían quién era el Dios del arca. No sabían quién era. Y Dios a través de esto nos muestra algo tremendo, porque nos está hablando, ¿verdad? De lo que Dios hace, del poder de Dios. Ellos vieron el poder de Dios. Llegó a tal punto, ¿verdad? Esto que ellos dijeron, mira, mejor vamos a devolver el arca. Mejor vamos a devolverla porque nos está yendo, pero muy, muy mal. El Señor trae victoria a nuestras vidas cuando hemos creído en Él, cuando esperamos en Él, cuando estamos delante de su trono en alabanza, en adoración. Sí, y es importante que nosotros podamos escuchar. La Biblia dice, por ejemplo, nada más escúchelo, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso sobre los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, dice, la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Y en el verso 25 dice, entonces, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Dígalo conmigo, muchas riquezas. Y dice, tantos que no los podían llevar. Dice, 3 días estuvieron recogiendo el botín, que era mucho. ¿Se imagina 3 días recogiendo todas esas riquezas que esos enemigos tenían? Y dice ahí que terminó en el verso 28. Dice, vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Dios. ¿Le alabaron antes? Dígalo conmigo, ¿le alabaron antes? ¿Le alabaron durante? Y le alabaron después. ¿Qué enemigos están rondando sobre su vida? Cierre sus ojos y piense usted esto, por favor. Si no, pídale al Señor que le muestre y le revele qué enemigos están rodeando a su vida. ¿Qué enemigos están viniendo contra sus hijos? ¿Qué enemigos están viniendo contra su familia?
A lo mejor es incredulidad, a lo mejor es enojo, a lo mejor es amargura, a lo mejor es resentimiento. Yo no sé qué sea lo que esté ahí, pero identifíquelo, por favor. Y usted puede saber, ¿verdad?, que también Dios puede darle la victoria por medio de la alabanza. Yo no le digo que no ore, yo no le digo que no ayune, yo no le digo que no pelee. Hay momentos para pelear, pero también hay momentos en que podemos alzar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, porque grande es tu misericordia. Así como el pueblo de Dios dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Así, Señor, nosotros el día de hoy te exaltamos, te damos gloria, te damos alabanza. No vamos a decirte, dile, no vamos a decirte qué hacer, no vamos a dar consejos al estratega, al super estratega militar. No vamos a darle consejos al varón de guerra de cómo tiene que hacer las cosas. Señor, solamente vamos a alabarte, vamos a adorarte, vamos a exaltarte, vamos a darte toda la alabanza a ti, Señor. Y confiamos, Señor, confiamos que así como lo vemos, Señor, en cuanto al pueblo de Dios y Josafat, así como lo vemos con Josué en Jericó, Señor, así como lo vemos, Señor, con Gedeón, que los mismos enemigos se mataron entre ellos, Señor. Así, Señor, nosotros declaramos que mientras te alabamos, mientras te adoramos, mientras alzamos nuestras manos, alce sus manos delante del Señor. La Biblia dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Alce sus manos en alabanza, en adoración, diciéndole: gracias, Señor, confío en ti, creo en ti, Señor. Confiamos en que sobre todo enemigo, Señor, que tú haya venido en contra nuestra, tú eres fiel y tú eres verdadero. Damos alabanza a tu nombre, damos alabanza a tu nombre. Y vamos no solo a cantar, sino a exaltar el nombre del Señor, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza, reconociendo que Él es Dios vivo, Dios verdadero, el único Dios. Y así como Dagón cayó y delante del Señor, así todo demonio, todo enemigo de Dios huye, cae de rodillas ante el poder de Dios, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese Dios invocamos, al único Dios, al Jehová, el varón de guerra.